Vamos a seguir conversando sobre la situación turbulenta, compleja que vive nuestro país y para eso vamos a conversar con Gino Costa, ex congresista, ex ministro del Interior, a quien agradecemos su presencia en Al Vuelo. Gino, ¿cómo estás? Bienvenido. Raúl, gracias a ti, mucho gusto. Bueno, lo primero que quería preguntarte era una generalidad, pero creo que es lo que corresponde en este momento. ¿Es optimista frente a la salida, frente a los enormes conflictos y los enormes retos que está viviendo en este momento nuestro país? ¿O piensas que la salida será difícil, compleja, larga, probablemente tardará años? Soy optimista porque suelo serlo, pero creo que el momento es difícil y no será fácil llegar al adelanto de elecciones. Me parece muy positivo el anuncio hecho por la presidenta Boluarte de que hará llegar una propuesta en ese sentido al Congreso para que tengamos, digamos, en julio del 2024 un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, ¿no? Ujú. Que me parece razonable para poder hacer las reformas políticas en fin, preparar las condiciones para un nuevo proceso electoral, ¿no? Me Sí. parece que esa es luz al final del túnel que es muy positiva y da esperanzas de que, digamos, tendremos una salida democrática a esta difícil situación. Ahora, el 2024 muchos dicen que es mucho tiempo, un año y medio hasta abril para las elecciones y en un año y medio en nuestro país puede pasar prácticamente cualquier cosa. ¿Es realista ese horizonte que se ha planteado Dina Boluarte? Mira, yo creo que sí, porque recuerda que son elecciones generales, requieren, digamos, unos plazos, su organización requiere unos plazos determinados. Queremos, y creo yo, que esas elecciones se realicen con unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias por primera vez, que requieren, digamos, son otra elección adicional. Y se supone además que también queremos un esfuerzo para hacer algunas reformas políticas que no se han hecho todavía, para poder tener una mejor representación la próxima vez que elijamos. Entonces, Ujú. a mí me parece, digamos, razonable pensar que en 15 meses podemos tener la primera vuelta y 2 meses después la segunda vuelta y en julio a año y medio de este momento tener nuevo gobierno, nuevo Congreso. Me parece razonable. Creo que en un plazo más corto sería muy apretado y habría que sacrificar las primarias seguramente y el tiempo necesario para unos acuerdos, unas reformas políticas, ¿no? Pero sí. Todavía está por definirse cuál es el mecanismo que se va a utilizar, pero es saludable que ya el Congreso vaya a discutir el miércoles la iniciativa de la congresista Susel Paredes, y entiendo Digna Calle también, y que Sí. la presidenta haya anunciado que va a, digamos, hacer llegar su propia iniciativa en este sentido. Todo eso me parece positivo. Pero el Congreso está realmente por la labor, lo digo por declaraciones como las de la congresista Patricia Chirinos, que ha dicho que ella estaría de acuerdo con sacar adelante estas elecciones anticipadas si, por ejemplo, se retiraran al jefe de la OMP, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, para que no se repitiera un nuevo fraude. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones porque no hubo fraude. Y no hay necesidad de cambiar a las autoridades electorales que más bien garantizaron en su momento el respeto a los resultados electorales, ¿no? Entonces, estas declaraciones lo que demuestran es que el camino no será fácil, porque hay una Claro. mayoría congresal que sostuvo la tesis del fraude y que como consecuencia de eso querrán insistir en su propia agenda de reformas políticas, como meterle la mano a los organismos electorales para tener, digamos, organismos afines a su mirada de las cosas. Pero no es eso algo que haya estado en la agenda de quienes venimos planteando reformas políticas, ¿no? Hay varias iniciativas, las cosas A lo que me pendientes. refiero es a que Sí, da la impresión de que, digamos, estos intereses particulares que han primado en el Congreso durante todo este tiempo no van a desaparecer. Es decir, no creo que los gestos de grandeza de parte de nuestros legisladores que antepongan los intereses de nuestro país aparezcan en el breve plazo. A eso me refiero. sí, no, de acuerdo contigo. El problema, Raúl, es que yo entiendo que parte de la protesta tiene que ver con el adelanto de elecciones, pero Sí, parte de la protesta es el cierre del Congreso. Pero sí. la forma de cerrar el Congreso es con adelanto de elecciones, porque cerrar el Congreso ahora, ¿quién lo cierra?
lo tendríamos que cerrar inconstitucionalmente. Y yo prefiero tener este Congreso que ninguno, porque por lo menos este Congreso será un contrapeso y fiscalizará y se le podrá criticar y se le podrá exigir, ¿no? Que lo haga mejor o peor, pero es el Congreso que elegimos y como no estamos muy de acuerdo con la labor que viene cumpliendo, entonces el adelanto de elecciones es parte de ese reclamo, ¿no? No Claro. solo un nuevo Ejecutivo, sino también un nuevo Congreso. Pero requerimos que mientras llegamos al nuevo Congreso tengamos aunque tenga todas las limitaciones que tiene. Felizmente vivimos en democracia, hay libertad de prensa, hay libertad de organización, de movilización, de protesta, y habrá que ejercerla pacíficamente, ordenadamente, para tener una transición lo mejor posible, ¿no? Que nos permita hacer los cambios que necesitamos para mejorar la representación en las próximas elecciones. Pero no veo cómo podemos transitar por esa transición sin Congreso, con este Congreso cerrado, porque este Congreso no nos gusta, y no veo que podamos cerrar el Congreso, pues no hay forma de hacerlo constitucionalmente. Sí. Pero de todas formas es muy triste, y eso nos permite entrar un poco más al fondo del asunto, si te parece, que buena parte de la plataforma de quienes hoy se están manifestando en todo nuestro país sea exigir el cierre del Congreso a como dé lugar, de la manera más inmediata e inconstitucional posible. Es verdad, es un planteamiento reñido de alguna manera con los ideales democráticos, ¿no es cierto? Vivir en democracia significa tener separación de poderes, equilibrio de poderes y un ejecutivo que es controlado por el Congreso. Entiendo yo el rechazo a este Congreso, de la misma manera que había rechazo al presidente Castillo, y Castillo ya salió. Ha habido rechazo también a este Congreso, incluso este Congreso es más impopular que lo que era en su momento Castillo, ahí tiene un rechazo grande, pero como digo, no es posible cerrar el Congreso porque no hay forma de hacerlo constitucionalmente, y no sería además conveniente que esta transición se viva con un ejecutivo que no tiene un Congreso que lo fiscalice y que le haga contrapeso, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué otras reformas serían urgentes para que esto saliera adelante de la mejor manera, para que esta situación de ingobernabilidad pues empiece a menguarse? Por ejemplo, que las elecciones del Congreso se produzcan con la segunda vuelta, sean posteriores a la primera vuelta. Claro, uno de los problemas que tenemos que explican la inestabilidad es la existencia del 2016 en adelante de gobiernos en minoría, es decir, ejecutivos que no tienen mayoría en el Congreso, ¿no? Una forma de enfrentar hay dos mecanismos para enfrentar ese problema. Uno, el que tú mencionas, con el que estoy de acuerdo, que, digamos, modifiquemos el cronograma electoral para votar por el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial. Y en segundo lugar, ya sabiendo quiénes son, digamos, los dos finalistas. Exacto. Y en segundo lugar, quizá se ha propuesto, lo hizo en su momento la Comisión Tuesta, tener, digamos, un mecanismo para renovar el Congreso cada 2 años y medio, ¿no? Que permita renovar por mitades, ¿no? Hay quienes proponen renovar el Congreso completamente cada 2 años y medio, como en Estados Unidos, digamos, que es cada 2 años, y otros que dicen, bueno, no, renovemos por mitades o por tercios el Congreso. Esos son dos mecanismos que están sobre la mesa y que hay que discutirlos. Está sobre la mesa el retorno a la bicameralidad. También es un mecanismo para evitar la inestabilidad que generan ejecutivos sin mayoría en el Congreso, ¿no? La reelección parlamentaria. La reelección parlamentaria, yo estoy de acuerdo que hay que acabar con esa provisión, no solo para congresistas, sino también para alcaldes y gobernadores. No creo que sea un buen mecanismo para evitar la corrupción. Creo que tenemos que fortalecer los instrumentos de control, la Contraloría, la Fiscalía, por supuesto, y la acción del Poder Judicial, ¿no? Pero no creo que sea un buen mecanismo porque corta las carreras políticas y claro. Si no nos gustan los políticos, pero no hay forma de tener una clase política que nos represente bien y que haga su trabajo, si no hay posibilidad de hacer carrera política. Ahora, esto y la bicameralidad tienen el problema
Raúl, tú lo sabes, que hay un referéndum de por medio que sí votó para no aprobar la bicameralidad y la Aunque también promoción es de la... verdad que eso tuvo que ver con que Rosa Bartra quiso meter en la reforma constitucional algunas cuestiones que tenían que ver con la cuestión de confianza, que excedían la propuesta de Vizcarra en ese momento, ¿no? Por tratar de hacer ese truco, perjudicó la reelección de sus colegas y de ella misma, y en realidad nos perjudicó a todos. Claro, en el caso, acuérdate, en el caso de la bicameralidad, sí, la razón que se dio fue que había esa trampa. Sí, Y me parece que se justificó, porque si se hubiera aprobado el texto de la bicameralidad con esa trampa, Vizcarra, por ejemplo, no hubiera podido recurrir a las cuestiones de confianza, que en su momento le permitieron hacer que frenar. avanzaran la reforma judicial y política. Pero en relación con la no reelección, ese es un tema ajeno Sí. a esa trampa. Entonces, va a haber que tener un debate dentro del Congreso, en la sociedad, y después ojalá que esto vaya a referéndum, de manera que sea la ciudadanía la que se pueda pronunciar sobre esto, ¿no? Ahora, hay otra medida impopular, ampliar el número de congresistas, que también es indispensable. Tenemos un Congreso muy chico, muy poco representativo a estas alturas. Y yo estoy de acuerdo también con esa medida. Quizás lo que se requiere, si vamos a tener dos cámaras, quizás lo que se requiere es tener una Cámara alta, un Senado con no más de 50 senadores, ¿no? Y eso significa ampliar la representación de 130 a 180. Cuando se acabó con el régimen bicameral el año 92 con el autogolpe de Alberto Fujimori, teníamos 240 representantes. Hoy Claro. día tenemos 130 y somos 50% más de lo que éramos hace Sí, 30 sí, años. O deberíamos sea, tener 250 congresistas, más o menos. para que el Congreso sea representativo y los congresistas puedan atender adecuadamente a la población. Pero claro, los políticos y los parlamentarios son muy impopulares estos días. Pero desde el punto de vista de lo que requerimos para tener un mejor sistema político, sería bueno por lo menos tener una segunda cámara chica, lo que significaría ampliar, ¿no es cierto?, de 130, 180 el número de parlamentarios. Eso no es muchísimo más y no nos haría un congreso muy grande si se le compara con el resto de congresos de la región y del mundo. El nuestro es uno de los más chicos en Sí, el mundo en relación con nuestra población. totalmente. Una última pregunta, Gino, más bien una reflexión sobre lo que ha ocurrido en nuestro país en la última semana. Mira, sorprendido por el golpe de Estado, pero sin ninguna duda, estamos frente a un golpe de Estado del expresidente Castillo, desesperado por los graves hechos de corrupción que se le imputaban por parte de la Fiscalía en el marco de investigaciones serias e imparciales. Y en los días previos al golpe, las declaraciones de Sá Goray y sobre todo de Marrufo, el jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, dan cuenta de hechos gravísimos, incluyendo la vale plata que muchos exigían, que era si se le había dado coimas directamente al presidente o no. Y lo que dijo Marrufo la mañana del golpe, que probablemente incidió sobre la decisión del presidente de embarcarse en esta aventura golpista, es que Marrufo le dio 100.000 soles en sus En la manos mano. al presidente de la República y además le pagó durante 9 meses 50.000 soles mensuales. Sí, Al presidente para que no lo removiera él como jefe de gabinete y al ministro Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. Es una circunstancia en la cual parecería, ¿no es cierto?, que el presidente de la República está siendo sobornado por el ministro de Vivienda y su jefe de gabinete de asesores. No hay que olvidar esto, porque se ha empezado a decir, ¿no es cierto?, que el presidente no hizo un golpe de Estado, intentó hacerlo, pero fracasó, lo indujeron, lo engañaron, lo doparon. Todas esas son, digamos, barbaridades. Además que, digamos, incomprensible que los seguidores de Castillo puedan sostener esa tesis, ¿no? sí. Está claro para todo el país que fue un abierto golpe de Estado. Yo rescato la reacción de las instituciones de rechazo al golpe firme, inmediata, ¿no es cierto?, que llevaron eventualmente a que el propio Congreso procediera a vacar al presidente. Mm. De manera que yo no tengo ninguna duda sobre eso. Me sorprende la reacción de parte de la comunidad internacional de simpatía y de solidaridad y de cuestionamiento
a las medidas adoptadas por el sistema institucional peruano a raíz del golpe de Castillo de parte de la izquierda latinoamericana, y también me empieza a sorprender la respuesta de una parte de la izquierda que está pidiendo la libertad de Castillo y que lo está haciendo una víctima, ¿no? De su propia sí. irresponsabilidad y su propio autoritarismo y corrupción. Muy bien, Gino Costa, como siempre un gusto poder conversar contigo. Gracias a ti, Raúl. Hasta pronto, que estés muy bien. Abrazo.